A ver, fíjense, ahorita los ejercicios pues son relativamente sencillos, pero lo que quiero, bueno, que se enfoquen más que todo es en el análisis, porque ya una vez que tenemos el análisis, pues el algoritmo sale así como que más rápido. Pero bueno, porque ahorita los pasos son uno después de otro, porque los problemas, pues, digamos, no dan para que se requieran otras cosas. Pero en el análisis, por muy sencillo que sea el problema, podemos fallar, ¿sí? Bueno, entonces, a ver, lean por favor ese enunciado para ir definiendo. Bueno, el análisis consiste en entender claramente el problema, luego definir los datos de entrada y de salida, ¿sí? Entonces vamos a escribir por aquí los datos de entrada y de salida. Nosotros ya los ponemos como nombres de variables, ¿sí? A ver. Los escucho. ¿Qué sería la salida? Sería la cantidad. O sea, nos podemos imaginar la situación, ¿verdad? Llegamos con el suspiro porque dice que el tanque está vacío. Llegamos a penitas hasta empujando yo creo el carro. Y luego vamos a llenar el tanque. Traemos dinero. Vamos a llenar el tanque. Esa es la idea. Entonces, ¿cuánto vamos a pagar por llenar el tanque, no? Eso es lo que nos están preguntando. Entonces, aquí la salida sería la cantidad de dinero. Para usar los mismos términos que están ahí, ¿verdad? La cantidad de dinero. Muy bien. Eso es lo único que preguntan, por lo tanto, ese es el único dato de salida, ¿no? Ok. Para llegar a ese resultado, ¿qué información necesito? Los datos de entradas es la información que necesito, pero no la información que a mí se me ocurra, o la que a mí me convenga, o la que no me haga batallar. No, la información de acuerdo al contexto del problema. ¿Sí? Entonces, ¿qué información necesitamos? El precio de la gasolina, ¿sí? Bueno, precio gasolina. ¿Qué otro dato necesitaríamos? La capacidad del tanque, sí, capacidad del tanque. Bueno, luego en el inter de que estábamos con el análisis, resulta que al usuario se le había pasado un detalle. Se le pasó este detalle que viene aquí, ¿sí? Dice, es que no te había dicho esto. La capacidad del tanque está dada en galones y el precio de gasolina es por litro. Ahora aquí, yo como analista o diseñador del algoritmo, no le puedo decir, no, pues es que ya tú dame el dato, pero en litros. No, ¿verdad? Es que me dice el usuario, no, la capacidad te la voy a dar en galones y el precio va a ser por litro. Entonces, inclusive aquí creo que esto podría hacer que cambiáramos un poquito el nombre. Aquí en lugar de precio de gasolina, le voy a poner precio por litro, porque ya me están diciendo que es por litro. Por litro de gasolina, ¿sí? Y la capacidad del tanque, bueno, me dicen que es en galones, ¿sí? Ok, bueno. Muchas veces para entender o para deducir mejor las expresiones que vamos a necesitar, pues es bueno trabajar con datos de prueba. A ver si con los datos de prueba llegamos al resultado que nos están pidiendo. Bueno, entonces yo ahorita voy a hacer esto un poquito más para abajo. Voy a poner algunos datos de prueba. ¿Cuál sería una capacidad de un tanque de gasolina así en galones? ¿Alguien sabe? Así un auto medianito. En galones, ¿verdad? No sé, vamos a suponer que sean, pero en galones, vamos a suponer que sean 12 galones, ¿sí? 12 galones, la capacidad del tanque. Y el precio, ¿cuánto anda ahorita la gasolina? Pero así, ¿ya lo consultaron? O nomás así, a ver, consúltenlo por ahí, ¿no? Ahora, todo depende de cuál quiera poner, la roja o la verde. Antes había de 3, ahora nomás hay de 2. Ahora, lo que estoy poniendo en rojo son datos de prueba. Sí, porque sería muy diferente. Fíjense, yo les hablaba que en primaria les teníamos miedo
a los problemas hablados, que era cuando nos daban un enunciado con muchos datos y había que llegar a un resultado, pero ya en un contexto de una situación. Entonces aquí sería muy diferente que me dijeran, a ver, ¿cuánto tengo que pagar si mi tanque de gasolina ocupa 15 galones, le caen 15 galones y el precio de la gasolina está 24.87? ¿Cuánto tengo que pagar? Es muy diferente. Si fueran así el planteamiento, pues yo me agarraba haciendo operaciones y le daba un resultado y ya. ¿Por qué tenemos que hacer un algoritmo? Pues porque no me están dando ningún dato. Los datos los vamos a tomar ya para probar, si no los tenemos, si no nos tenemos por ahí que nos los haya proporcionado el usuario, pues los inventamos, ¿verdad? A ver, ¿ya alguien consultó el precio del litro de gasolina? ¿Cuánto? Vamos, la verde, ¿no? La más barata, 24.78. 24 puntos, vamos a suponer que vale eso. Bueno, siempre nos tendremos que hacer esta pregunta. ¿Con esos dos valores yo puedo llegar a calcular la cantidad de dinero? ¿Qué faltaría? Acuérdense que el precio es por litro y la capacidad del tanque es en galones. ¿Puedo hacer una multiplicación directa? Pues no, ¿verdad? Ahí, como dice, no puedo revolver peras con manzana. Tenemos que hacer una conversión. ¿Una conversión de qué a qué? De los galones a... la capacidad del tanque está en galones. Lo tengo que convertir a litros para poderlo luego multiplicar por el precio por litro, ¿verdad? Entonces, necesitamos recordar, consultar cuántos litros le caben a un galón. ¿Alguien me puede decir cuántos litros le caben a un galón? 20 litros. Sí, bueno, no, pero el de 20 litros normalmente dice que son 5 galones. En números cerrados son 4, pero ahorita no podemos poner números cerrados. Tenemos que... 3.65. A ver, si no nos acordamos, ¿qué hacemos? Nos consultamos. Mande. Un galón. Sí. Equivale a 3.700 litros. Creo que es un poquito más, ¿no? 78. Ahorita, bueno, me dijeron punto, a ver si es cierto, 3 puntos, yo me lo sé así, 3.785, ¿sí? Litros. Un galón. Ahora, yo pregunto, ¿este valor se lo vamos a pedir al usuario? ¿Al usuario? ¿Por qué no se lo vamos a pedir? Porque es una constante. Las constantes nunca se las vamos a preguntar al usuario, ¿eh? No, hombre, si le preguntamos las constantes. Ahora, yo sé que esto, pues no podríamos decir, esto lo vamos a vender a una gasolinera, ¿verdad? Para que, pues no, porque yo sé que, por ejemplo, el precio del litro, ¿lo podría considerar una constante o no? El precio del litro de gasolina. No, a lo mejor es una constante para un día, para ellos, ¿verdad? Mejor en el día no cambia, pero al otro día cambio. No sé ahorita realmente si de un día, en el mismo día le cambien el precio. Pero definitivamente, ¿ustedes creen que los que despachan tienen que capturar el precio de la gasolina? No, ¿verdad? Es un dato de entrada, pero que en la práctica pues no es muy bueno que se esté preguntando. Entonces reside en alguna base de datos, ahí está, ¿verdad? Y le cambian ahí y se refleja acá en la operación. Bueno. Entonces, a ver, vamos a hacer las operaciones, ¿sí? Aquí sería. Díganme qué operaciones vamos a hacer con esos datos. Sí, una regla de 3. Si cada galón multiplicaría el 12, lo estoy haciendo con datos. El 12, ¿por cuánto lo voy a multiplicar? Por 3.785. Y esto me va a dar, ¿alguien me dice por favor cuánto da eso? ¿Alguien que sepa multiplicar? ¿Cuánto? 45.42. Gracias, 45.42. ¿Sí? ¿Es 3.785? Sí. 3.785. Sí, o sea, un galón tiene un poquito menos de 4 litros. ¿Sí? Pero en la práctica a veces se dice que tiene 4 litros. Bueno,
¿Estos qué son? Son litros, ¿ah? Y luego, esos 45.42, ¿qué le vamos a hacer para llegar a la cantidad de dinero? 45.42 lo vamos a multiplicar por el precio, que en este momento es 24.78. Y esto nos da, por favor, 1125.5076. ok, va, 50.76. Sí. Ok, gracias, así. Claro, ahí se redondea porque ese ya es dinero, ¿ah? Estos son litros, esto es dinero. Ahora, esas son las operaciones que hicimos. Ya llegamos a un resultado, pero obviamente en el algoritmo no vamos a poner esas operaciones, tal cual no. Los tenemos que poner con variables. Entonces, fíjense, este 12 por 3, este 45.42, ¿qué significa? En mi problema. Es la capacidad del tanque en litros, ¿verdad? Sí. Entonces, esto lo voy a poner en una variable que no está acá. Le vamos a decir capacidad litros. Esa es una nueva variable. ¿Cómo voy a y entonces acá ya voy a poner cómo voy a calcular la capacidad en litros. Es igual acá. ¿A qué? Aquí ya lo voy a hacer con variables. Este 12, ¿qué variable es? Capacidad tanque por ¿cuánto? Este es una constante, ese sí no va a ser. Lo puedo poner en un identificador, la constante. En lugar de escribir 3.785, pues lo puedo poner en un identificador. Pero ahorita lo vamos a poner así directo, 3.785. Esa es la capacidad en litros. Y ahora vamos a calcular la cantidad de dinero, que es este último cálculo que hicimos. En el algoritmo van a ir las expresiones, lo que estoy poniendo en verde. ¿Es igual a qué? Lo que nos había salido, ¿ah? Capacidad litros por el precio del litro. ¿Sí? Sí. Y bueno, entonces aquí tenemos los datos de entrada, de salida. Resultó otra variable que no es de entrada ni de salida. Y las expresiones que vamos a escribir en el algoritmo. Y ya tenemos datos de prueba. Ok, entonces ya con eso podemos decir que el análisis está completo. Y ahora vamos a hacer el algoritmo. Bueno, entonces vamos a desarrollar nuestro algoritmo. ¿Qué tipos de datos son las variables? Todas son reales, ¿no? Podríamos pensar, no, es que la capacidad del tanque, pero no, también puede tener decimales, porque nos los van a dar en galones, no nos van a dar en litros. Ok, entonces vamos a declarar aquí esas variables. Aquí sería declaración. ¿Cuántas variables vamos a declarar? Precio de litro. Son 4, ¿verdad? Precio de litro. Capacidad del tanque. La cantidad de dinero. Y la capacidad en litros, que no es de entrada ni de salida. Capacidad litros. Todas de tipo real. El precio del litro, la capacidad del tanque, cantidad de dinero y capacidad de litros. Les decía que Flowgorim no es sensible a mayúsculas y minúsculas, da lo mismo poner mayúsculas que minúsculas. Pero yo siempre voy a seguir el estándar, los nombres de las variables con puras minúsculas. Nada más cada palabra nueva a partir de la segunda empieza con mayúscula. Bueno, entonces ya tenemos esto. Ahora vamos a pedir los datos. Aquí está claramente lo que vamos a pedir. Ahora, mande. ¿No sería qué? Capacidad litros. ¿Sí? Bueno,
Entonces vamos a pedir, creo que aquí, aunque está en este orden, yo voy a pedir primero la capacidad del tanque, ¿sí? Entonces, claro, eso lo tendré que ver con el usuario. Vamos a darle una salida. Una salida que diga capacidad del tanque en galones. Tiene que ser en galones. ¿Ok? Bueno, y luego, ese es el puro letrero. Esa no es la entrada, esa es una salida. Ahora la entrada es la variable. Le decimos aquí capacidad tanque. Ya está. Ahora vamos a pedir el precio por litro. Entonces aquí le diríamos o una salida. Acá va a decir precio de la gasolina, del litro de gasolina. Precio de litro de gasolina, ¿verdad? Entonces aquí le damos a aceptar y pedimos el precio de litro. Entonces aquí vamos a pedir el precio de litro. Tenemos que ajustarnos exactamente a las variables como las declaramos. No le he puesto nombre al archivo. Le voy a poner aquí, lo voy a guardar y se va a llamar FD. Hoy estamos a 10. Tanque gasolina. Sí le voy a poner algo. ¿Sí? Ahí está. Bueno, ya una vez que tenemos estos dos datos, podemos calcular la capacidad en litros. Bueno, vamos a calcular la capacidad en litros. Esta es una operación, una asignación. La asignación, recuerden que del lado izquierdo siempre va una variable, no puede ir una expresión, es una sola variable. Porque el resultado de la derecha se va a guardar en la variable que está en la izquierda. Entonces aquí le diríamos, la capacidad en litros va a ser igual a capacidad del tanque por una constante, 3.785. ¿Sí? Esa es la capacidad en litros. Y luego ya la cantidad de dinero, otro cálculo, ¿verdad? Una asignación. La cantidad de dinero va a ser la capacidad en litros por el precio de litro. Aquí en el algoritmo no entran ni el 24.78 ni el 12, porque esos son datos que sí van a entrar, pero hasta la ejecución del algoritmo. Muy bien, entonces aquí ya lo que nos faltaría es, pues, indicar. Vamos a darle una salida que diga cantidad a pagar. Y luego abrimos, le voy a poner un signo de pesos ahí, un ampersand para concatenar con una variable. Ahí la documentación dice que el ampersand es para concatenar strings o cadenas, pero sabemos que nos acepta concatenar una cadena con otro tipo de dato que no sea cadena. Entonces aquí sería cantidad de dinero. Vale. Y ahí está, ¿verdad? Entonces, ya que está el algoritmo, ya está completo. ¿Cuándo decimos que el algoritmo está completo? Cuando ya dimos todos los resultados que nos pidieron. Obviamente, en base a los datos de entrada, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a ejecutarlo. Dice que una variable cantidad, aquí le puse cantidad, dinero.
Aquí, ¿verdad? Entonces aquí es cantidad. Es una doble D, es cantidad, termina con D y dinero empieza con D. Ahí está, a ver si es cierto que ya. Esto les digo que en versiones anteriores no lo detectaba, sino que hasta que ejecutábamos y lanzaba un error. Y es muy bueno porque a veces tenemos que capturar muchas variables y hasta que se encuentra una que no es el nombre correcto, me marca error. Ya cuando capturé todo. Aquí lo hace antes de capturar. Entonces, capacidad del tanque. Vamos a ver, vamos a mostrar aquí las variables. Les decía que esto es como una vista de la memoria. Ahorita ya esas 4 variables son las que están declaradas. Quiere decir que se separó el lugar en memoria para guardar información y cada dato se va a identificar con ese nombre de variable. Entonces, capacidad del tanque y vamos a pedir capacidad de tanque. ¿Qué dato le pusimos? 12, ¿verdad? 12, ahí está, 12. Y entonces el 12 llega y se pone en la memoria, el 12. Luego, dice el precio del litro de gasolina, pues le dijimos que era 24.78. 24.78. Y en ese momento se va a llenar aquí el precio del litro, pero como lo que sigue ya no interviene el usuario, sino que son las operaciones, pues las va a hacer. Y se va a ver que se llenan todas las variables. A ver, entonces aquí nos dice, ya nos dice que la cantidad a pagar es 1112, 1125. Aquí está la capacidad en litros 45.42, debemos tenerla por acá. 45.42 es la capacidad en litros. A ver ahí. Bueno, entonces, digamos que ya está, ¿verdad? Fíjense, muchas veces algunos datos de entrada también se muestran en la salida, aunque el que en realidad estamos obligados aquí es el cantidad a pagar. Pero podemos dar una salida un poquito más explicada si también incluimos algunos datos de entrada. Por ejemplo, podríamos hacer algo como esto, miren. Me voy a ir aquí. En lugar de darle simplemente la salida de la variable, le voy a decir así. Va a ser un poquito exagerado, pero entonces lo voy a hacer de esta manera, miren. Le voy a decir, su tanque de gasolina tiene una capacidad de, y le voy a decir aquí, le voy a concatenar capacidad tanque. Capacidad tanque. Le voy a contar toda la historia ahí, ¿sí? Y luego le voy a concatenar. Ahí me saldría nada más el 12, pero quiero que diga galones. 12 galones. Entonces aquí le voy a concatenar un espacio para que no quede pegado la palabra galones. Galones que equivale a, no le puse equivale a, y le quiero poner aquí la capacidad en litros. Bueno, entonces le doy salida a la variable capacidad litros. Le estoy exagerando la salida, ¿eh? Aquí. Su tanque de gasolina tiene una capacidad de capacidad tanque. Galones, para que aparezca la palabra galones. Que equivale a, y luego le voy a concatenar aquí la palabra litros. Así. Y lo punto y coma. Como el litro de gasolina cuesta, y le voy a poner aquí un signo de pesos. Estoy contando toda la historia ahí. Cuesta, y le voy a concatenar precio litro. La cantidad a pagar
es de, y luego le concateno cantidad paga. No, cantidad de dinero, ¿ah? A ver, estoy concatenando cadenas con variables para que salga todo ahí, toda la información. Quedó así. Vamos a ver si es cierto, ¿eh? Ahora, la salida le dimos demasiada información. Le decimos, a ver, la capacidad del tanque es 12. Y el precio del litro de gasolina es 24.78. Entonces me dice, su tanque de gasolina tiene una capacidad de 12 galones, que equivale a 45.42 litros. Punto y coma. Como el litro de gasolina cuesta 24.78, la cantidad a pagar es la misma información, ¿verdad? Nada más que ahí ya. ¿Sí? Bueno. ¿Alguna duda de este ejercicio? Porque vamos a hacer otro. Sí, vamos a hacer otro. Entonces ahí nos olvidamos de este. Ya me salí de todo. A ver, ahí va el diagrama, ¿sí? Me salí sin querer. Lo último que hice, ¿verdad? Me imagino. ¿Ahí? ¿Está? Ok. Bueno, entonces vamos, pues, como este ya entendió, vamos a hacer otro. A ver, aquí está otro, ¿sí? A ver, ahí está otro. El problema todavía no está completo, ¿verdad? Nos falta codificar en un lenguaje y luego ya generar la aplicación. Ya mero llegamos a eso. Bueno, ahí está, tenemos otro enunciado. Ahí lo analizan, lo leen, o al revés, y me dicen cuáles son los datos de entrada y salida. La fecha y año, mes, día, para que quede ordenado por fecha. Y ponerle 0, o sea, 2 dígitos para el mes y 2 dígitos para el día. Sí, porque si le pones 1 luego, cuando aparece el 10, se empieza a hacer ahí, o los ordena de otra manera. A ver, jóvenes, estoy esperando que me digan cuáles son los datos de entrada y cuáles son los datos de salida. ¿Qué es lo que le debemos reportar al usuario como resultado? Digo, usando los términos que vienen ahí. Entradas son $2. A ver, pero nomás díganme qué dato es y si es de entrada o salida. La deuda en dólares, entrada. La deuda en dólares es una entrada, ¿verdad? Entonces, a ver cuánto deben dólares. Vamos a ponerle deuda en dólares. Deuda en dólares, ¿sí? Es un dato de entrada. Necesito, o sea, no lo puedo inventar yo, ¿verdad? Tengo que preguntarlo. ¿Qué más? ¿De salida? El cambio, ¿verdad? Vamos a ponerle cambio pesos. El cambio en pesos. De hecho, es lo único que me preguntan, ¿no? Cambio en pesos. Ocuparía que la conversión, ¿verdad? ¿Cómo se llama? A eso. Precio dólar, o en términos de negocios financieros, ¿cómo se le dice? Sí, está bien, precio dólar, pero tiene un nombre como más así, rebuscado. Se llama tipo de cambio, ¿no? Sí. Tipo de cambio. Si le ponen ustedes precio dólar, está bien. Si no, tiene que ser como se me ocurra a mí, ¿verdad? Yo nomás lo que les digo es que los nombres de las variables no los pongan así, al ahí se va.
pónganlos que les ayude a la lógica. ¿Sí? Bueno, a ver, como les decía, una manera de verificar si ya tenemos toda la información es con datos de prueba. Si no los tenemos, pues los generamos. Entonces, vamos a suponer que alguien deba, no sé, $385, ¿sí? Que sea su deuda. Esta es una suposición, pero ya es para trabajar con datos. ¿Qué tipo de cambio tenemos hoy, por favor? Pues ahí consúltenlo, ¿sí? Ahora se consulta todo ahí. Mande. De dólar De dólar a peso, ¿sí? Dólares 20.57. 20.57. Sí. Ok, gracias. 15. Ah, caray, sí. 15. Sí, ¿verdad? Luego es tipo de cambio a la venta o a la compra. Bueno, está bien. Vamos a tomar ese tipo de cambio. Yo pregunto, ¿con esos dos datos puedo calcular el cambio? Sí. ¿Qué falta? A ver, es la pregunta que siempre, por eso, si ustedes empiezan a definir datos de entrada, datos de salida, pónganle números. Estas son variables, lo que está en azul son variables, lo que está en rojo son datos. ¿Sí? Entonces, nada más digan, a ver, ¿qué operación tengo que hacer para llegar al cambio? ¿Sí? ¿Y ya con eso llego? ¿Una resta de contra qué? A ver, hagan de cuenta que en lugar, van ustedes a la tienda con un billete de 200 y van a comprar. Ya estoy dando yo, estoy poniendo una situación similar, pero ya con datos. ¿Con cuánto va a pagar? ¿Sí? Entonces, vamos a ponerle aquí, puede ser importe pago pesos, ¿sí? Pago en pesos. Una cosa es lo que sale de la cuenta y con lo que yo pago. Cuando vamos y compramos algo, casi nunca pagamos exacto. Casi nunca, ¿verdad? Casi siempre damos un poquito más y luego nos dan cambio. Bueno, en el Oxxo no pagar con uno de 500 no les dan cambio. Por comprar un chicle, ¿verdad? Bueno, a ver, vamos. Me ayudan fíjense, a ver, jóvenes, si oye mucha plática. A ver, me ayudan a hacer esta operación. Para yo saber cuánto voy a pagar en pesos, necesitan decirme cuánto debo en pesos, ¿no? Ahí, ¿cómo le hago para saber cuánto debo en pesos? O sea, multiplicando la deuda en dólares por el tipo de cambio, ¿eh? 20.5715. Ok, estoy trabajando con datos. ¿Y esto me da cuánto, por favor? 7.921, así. 20. Ok, así va. Para cuestiones prácticas ni siquiera se toman en cuenta los centavos. Para cuestiones contables sí, deben tomar en cuenta los centavos. Bueno, entonces, ahí está. Luego, vamos a poner que yo voy a pagar con cuánto. ¿Con cuánto estará bueno? Porque no traigo exactamente esa cantidad, ¿verdad? Entonces, voy a pagar con cuánto. Voy a suponer, traigo puros de a 1000. Los de a 1000 ni los aceptan en muchos lados, ¿verdad? 8,000, vamos a poner que 8,000. ¿Por qué no aceptan los de 1000 en muchos lados? ¿Parecen qué? Pueden ser falsos, porque se parece al de 20. Al de 20 viejito. Bueno, sí, en muchos lados no aceptan los de 1000. A ver, entonces pagó con 8,000. ¿Qué operación tengo que hacer aquí? Una resta. Tengo que decir, a los 8,000 les vamos a restar los 7.920.0275. Y eso nos da 97. Gracias, así va. ¿Dónde? No tendríamos que también poner el cambio. Datos de entrada. ¿No tendríamos que qué?
No, igual, datos de salida, el cambio. Sí, es cambio de pesos, ¿no? Sí, ahí está. A ver. Sí, en este, bueno, ya nos dimos cuenta que con esos tres datos vamos a llegar al resultado, ¿sí? Son tres variables de entrada, es una variable de salida. Pero ¿qué representa este 7,920? Es la deuda en pesos, ¿va? Es la deuda en pesos. Bueno, entonces va a ser una variable. Ahora lo que vamos a hacer es trasladar estas operaciones con datos, pero hacerlo con variables, porque es lo que va a ir en el algoritmo. A ver, entonces, ¿cómo calculamos la deuda en pesos? La deuda en dólares por el tipo de cambio. Así, ¿verdad? Y luego, ¿qué más? Diría ahí, el cambio en pesos es igual a... ¿Cómo calculamos ese cambio? Pago pesos menos la deuda en pesos. ¿Sí? Aquí lo expresamos en variables porque es como lo vamos a poner en el algoritmo. Estos son datos de prueba nada más, que los vamos a utilizar en la ejecución del algoritmo para verificar que lo que estemos haciendo es correcto. Ok, entonces vamos a implementar nuestro algoritmo, pues. ¿Qué tipos de datos serían las variables? ¿Hay alguna que se entera? Pudiera ser, pero fíjense, realmente casi cuando la naturaleza de la variable implica importe dinero, generalmente se va a manejar como real, ¿sí? Entonces todas van a ser de tipo real. No ha llegado el momento en utilizar una... Ahorita como son puras operaciones así sencillas, pues se utilizan mucho los números reales, pero sí va a llegar el momento en que en algunos necesitamos que el dato sea de tipo entero, ¿sí? Sí. Y a veces de tipo cadena y a veces tipo booleano. Ahorita pues aparecen mucho los numéricos reales. Bueno, entonces vamos a declarar. ¿Cuántas variables vamos a declarar? 4. ¿4? ¿Y esta? 5, ¿va? La deuda en pesos también hay que declararla. No, es que no es de entrada ni de salida. Por eso, ¿sí? No es de entrada ni de salida. Por eso apareció acá. La puse acá porque representa este numerito. Bueno, entonces vamos a crear uno nuevo. ¿Se puede crear uno viejo? No, ¿verdad? Vamos a crear uno. Entonces, vamos a declarar las variables. Y aquí diría, bueno, pues vamos. Bueno, aquí sí no la sabemos, ¿verdad? La deuda en dólares. Tipo de cambio. Pago pesos. Cambio pesos. ¿Es tipo el segundo? Tipo cambio. Y tipo cambio, pago pesos, y falta deuda pesos. Que es la que no es de entrada ni de salida. A ver, ahí están. Son esas variables, ¿sí? Muy bien, entonces ahora son tres datos de entrada. Voy a pedir primero la deuda en dólares. Así es que, pues, una salida para indicar qué es lo que le voy a pedir. Importe de la deuda en dólares. ¿Sí? Dólares sí lleva acento. Acá no le ponemos acento aunque lo lleve, pero en los nombres de variables no se sugiere no poner acentos. Importe de la deuda en dólares. Y entonces aquí vamos a pedir la variable deuda dólares. La entrada va a ser deuda. ¿Sí? Luego, vamos a pedir el tipo de cambio. Tipo de cambio. Una salida. Y aquí que diga
tipo de cambio. Tipo de cambio y pedimos esa variable, que es el precio del dólar, ¿no? Tipo de cambio. Luego, el siguiente dato de entrada es el pago en pesos, pero vamos a primero a calcular cuánto es en pesos para luego preguntarle por el pago, ¿verdad? Así como cuando nos cobran, nos dicen primero cuánto es tanto y luego nosotros ya pagamos. Entonces, necesitamos primero mostrarle, fíjense cómo vamos a calcular la deuda en pesos y no es un dato de salida, sin embargo, va a salir, le vamos a dar salida como parte de otro dato de entrada. Entonces vamos a decirle aquí una asignación. Profesor, Mande. en el caso de que, o sea, si el cliente o el empleador no quiera poner el tipo de cambio, si ya desde arriba se cambia el tipo de cambio, lo podemos como declarar todo y todo. ¿Lo declara cómo? O sea, lo puedo hacer como una declaración. O sea, por ejemplo, cambio es igual a. Sí, bueno, mira, es muy buena pregunta, porque tal vez tú te refieres a que ni modo de que cada vez que esté ejecutando o esté capturando el tipo de cambio, mejor lo pongo directo. Pero vamos a suponer que sí lo dejáramos, como tú dices, lo ponemos. No, sí, ¿qué pasa mañana? Te van a hablar para que le cambies. Pasado mañana te van a hablar para que le cambies. ¿Sí? Entonces, ahí puedes decir, sí, pero ¿a poco el usuario cada transacción le va a poner el tipo de cambio? Realmente no sucede así. Es una combinación de las dos cosas. Sí está guardado, pero no en una variable. Está guardado en algún archivo, en alguna base de datos. Y de ahí se toma y se le asigna una variable. ¿Sí? Entonces ya cuando cambia, alguien se encarga alguien autorizado de cambiar eso y el programa siempre lo eleva. Ahorita nosotros estamos limitados en ese sentido. Toda la información tiene que ser por teclado, toda, ¿sí? No podemos extraerla de un archivo, por ejemplo. Ok, bueno. Entonces aquí sería variable, ¿cuál fue? Deuda pesos. Deuda en pesos va a ser la deuda en dólares multiplicando por el tipo de cambio. Ahí va, ahí se va a ver. Deuda en pesos es la deuda en dólares por el tipo de cambio. Ahorita su compañero preguntaba que si no sería mejor poner tipo de cambio igual y ponerle un valor para no preguntarlo y ya. Y por eso les decía que en realidad sí, en la práctica sucede algo similar, pero no asignado, sino tomado de algún lado. Pero ahorita como no tenemos esa facilidad de guardar la información en un archivo y leerlo, pues entonces lo tenemos que preguntar. Porque eso es un dato que puede estar cambiando, ¿verdad? Bueno, entonces, antes de preguntarle con cuánto va a pagar, le vamos a decir cuánto es en pesos. Una salida. Una salida que diga, la deuda en dólares, digo en pesos, es, y luego le vamos a concatenar aquí a la cadena la variable deuda pesos. Ahí está. Deuda en pesos. Luego, le vamos a preguntar con cuánto va a pagar. Otra salida aquí. Le diríamos, su pago es por y le preguntamos con cuánto va a pagar. Ya ven que el de 500 también se parece al billete de 20 viejito. No sé si lo conocieron, el billete azul de 20 pesos, que también ya está, todavía hay por ahí algunos, pero sí, ya está casi descontinuado. Pero una ocasión, ¿qué vamos a hacer aquí? A una entrada. Aquí sería pago pesos. Y bueno, el pago pesos, vamos a restarle la deuda en pesos para que nos dé el cambio. Aquí el problema sería que capturábamos un valor menor a lo que debe, ¿verdad? ¿Qué pasaría si pongo un pago menor? Bueno, vamos a hacer aquí la operación.
Aquí sería cambio en pesos es igual al pago en pesos menos la deuda en pesos. Profe, no sería al revés. ¿Al revés? O sea, más bien de la deuda restando lo que ya pagamos. No, es que, a ver, lo que debemos es la deuda. Haz de cuenta que tú llegas y, ¿cuánto de aquí, en este caso? A ver, oiga, yo ya debo $385, pero voy a pagar en pesos. Entonces te dicen, ok, al tipo de cambio de 20.5715, usted vas a deber 7,920 pesos. Esa es tu deuda, en pesos. Entonces tú pagas con 8,000. ¿Cuánto te van a regresar? ¿Cómo calculas cuánto te van a regresar? Con lo que tú pagaste le vas a restar la deuda. O sea, tú vas a pagar tu deuda y te va a sobrar. ¿Sí? A ver, entonces, checamos aquí. Pago pesos, deuda pesos. Bueno, entonces ya le damos salida aquí. Le diríamos, su cambio es de, y le vamos a concatenar aquí cambio pesos. Les digo que aquí el problema sería que yo debo 7,900 y quiero pagar con 7,000. Pues se supone que no se debe poder. Pero no estamos validando, ¿sí? Después de pago pesos, es A ver, ¿en cuál parte? después de pago pesos. Después de pago pesos. Así. Es pago pesos. A ver, es que no entiendo la pregunta. La variable, ok. A ver, vamos a checar, ¿sí? Ok, entonces, no lo había guardado. Entonces, F de 2025-02-10. Vamos a ponerle deuda dólares. Deuda dólares, ¿sí? Bueno, entonces, a ver, la situación que tenemos con el ejemplo. Dice, ¿cuánto debes en dólares? $385, ¿sí? ¿Qué tipo de cambio tienes ahorita? Pues 20.5715. Entonces me dice, tú debes 7,920 en pesos. Entonces, ¿con cuánto me vas a pagar? Yo le digo, con 8,000 pesos. ¿Cuánto me vas a regresar? 79 pesos con 97 centavos. Aquí el problema sería que nosotros le diéramos un pago menor a lo que debe. ¿Cómo sería? A ver, llega alguien y dice, yo debo $500 y el tipo de cambio ahorita es de 20.87. Entonces yo debo 10,400 y yo nada más traigo 10,000 pesos. ¿Qué va a pasar ahí? Que me va a dar negativo, ¿sí? No, es que en lugar de darte cambios, tú me tienes que dar. Bueno, entonces dijimos que sí vamos a dejar algunos algoritmos incompletos porque para validar esto necesitamos ver otros conceptos que no hemos llegado, aunque muchos ya los conocen, ¿sí? Entonces ahí quedó. Muy bien. ¿Dudas, preguntas? Muy bien. Claro, esto debe funcionar para cualquier grupo de datos, no nomás el ejemplo que hicimos. Muy bien, entonces ahí le vamos a dejar.